Hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí de nuevo, hoy jueves, en esta segunda sesión del webinar del curso gratuito VMware vSphere 5. Estamos siguiendo este curso a través del hashtag en Twitter de E2H. Mi nombre es José Luis Gómez y nada, gracias a todos los que repetís en este segundo webinar y también gracias a los que sois nuevos. Antes de pasar con la agenda del curso, quería comentaros que habréis podido comprobar que para el cuarto webinar se ha producido una modificación en las inscripciones. Estoy intentando mejorar el mecanismo de inscripción. No os ha llegado todavía un correo con la URL ni con la password, pero no os preocupéis que ya estáis todos registrados y se os mandará ese correo unos días antes. Y también anunciaros que con el podcast que subí hace unos días, el que hicimos, también di de alta un canal en iTunes y ya podéis también encontrarlo en iTunes con el nombre de Pipo Espacio E2H, y si no también tenéis un enlace en el blog, en la parte derecha, en el apartado de síguenos, y desde ahí también podéis ver los podcasts para bajarlos a vuestros dispositivos Apple. Y nada, una vez dicho esto, pues en este webinar vamos a ver de nuevo, o a hablar un poco de mí para aquellos que participan hoy por primera vez. Veremos la introducción a las máquinas virtuales, el hardware de la máquina virtual, qué ficheros forman la máquina virtual, que es un grupo de ficheros que son necesarios. Veremos cómo desplegar una máquina virtual y también la instalación de las VMware Tools tanto en una máquina Windows como en una máquina Linux. Como os comentaba el otro día, si en algún momento tenéis alguna duda o algo, la podéis dejar por el chat. Si podéis esperar a esta duda, pues lo dejamos para el final, que siempre tenemos unos minutos para resolver las dudas. Y nada, pues comenzamos hablando un poco sobre mí. Como ya sabéis, los que me conocéis, bastantes años de experiencia. Hoy en día despliego entornos con VMware, también con Hyper-V. Con la virtualización comencé allá en el 2004 con VirtualPC, típico que se utiliza para los cursos de Microsoft para las certificaciones. Formé parte en el VMware Europe de Copenhague el año pasado, 2011. Si Dios quiere, también este año 2012 estaré en Barcelona. También parte del VMware Forum Online que tuvo lugar en 2012. Artículos de VMware, como sabéis, a través del blog. Cursos de profesores, los cursos de VMware, siempre recordad, no oficiales, no soy VCI y este webinar tampoco es válido para los cursos oficiales. Y nada, las certificaciones que veis aquí a la derecha, así el galardón de vExpert tanto en 2011 como en 2012. Una vez esta introducción, pues vamos a comenzar con lo que verdaderamente nos interesa y que es la introducción a la máquina virtual. Lo principal de esta máquina virtual, los dos puntos más importantes son los dos que tenéis ahí, que es un contenedor software perfectamente aislado y que la máquina virtual se comporta exactamente como un equipo físico, con su CPU, su RAM, su disco duro y su tarjeta de red. En la parte de ese contenedor software que comenta de que es aislado, realmente estamos hablando que permite que sea totalmente portable. Es decir, al ser un contenedor software es como si estuviésemos hablando de un fichero que fácilmente todo su contenido está ahí y podemos trabajar con él en cualquier plataforma que siempre esté soportada. Siempre necesitaréis una ISO del sistema operativo. Es decir, preguntan por aquí que si será necesaria una ISO del sistema operativo. Siempre el sistema operativo es necesaria una ISO. Y si no una ISO, quemar un DVD o un CD que pongáis tanto en vuestro cliente en vSphere Client en su equipo, y si no la podéis poner directamente en el lector que tenga el hardware.
pero las ISOs, como preguntáis, la podéis tener tanto en vuestro escritorio desde el cual os conectáis, como alojada en un datastore en el almacenamiento del host SXI, o si la tenéis alojada en una SAN o en una NAS. También comentaros que este contenedor de software está ajeno al fallo de otra máquina virtual. ¿Por qué es ajeno al fallo? Como son instancias totalmente independientes, serían como procesos que se están ejecutando, cada máquina virtual corre en un proceso. VMware lo llama un mundo, un world. Cada world tiene 3 servicios, el VMM, VMX y el MKS, y son totalmente aislados. Entonces, si una máquina virtual sufre en algún momento, se corrompe el sistema operativo o tiene algún fallo o algo, el resto de máquinas virtuales que están corriendo en ese mismo host no se enteran de ese fallo. Es decir, ellas van a seguir corriendo y no van a tener inconveniente ninguno. Lo bueno, como veis, de la virtualización es que podéis correr varias máquinas virtuales en ese host físico. Si una falla no va a tener problemas con el resto, y sin embargo, si estuviésemos hablando que cada host no estaría virtualizado y tuviese su propio sistema operativo con su servicio, si ese host se cae, pues también tendríais que tener otro host para otro servicio, otro host y el incremento de hardware que hace falta. También decir que el hecho de estar aislada también le proporciona una mejor disponibilidad y también una mejor seguridad de la aplicación. Nos comenta Ángel que si la independencia del hardware no es total. Sí, es totalmente la máquina virtual independientemente del hardware. Siempre que el hardware esté soportado y esté corriendo una versión de SXI que esté soportada por la máquina virtual, porque por ejemplo lo veremos más adelante, pero las máquinas virtuales tienen diferente hardware virtual, versión 7 o versión 8, dependiendo de si es vSphere 4 o vSphere 5, y si está en versión 8, que es la de vSphere 5, no la podríais correr en vSphere 4. Sin embargo, una versión 7 de hardware virtual de vSphere 4 sí la podéis correr en 5. Y como comentáis, también independientemente de los micros. Es decir, la máquina virtual le da igual que el micro sea Intel o sea AMD. El único problema que os podéis encontrar con micros Intel o AMD es a la hora de realizar un clúster en HA que no está soportada la migración caliente con vMotion entre micros de Intel y AMD. Sin embargo, en el clúster podréis perfectamente parar la máquina virtual y arrancarla en un host del clúster que esté con AMD. Una vez comentada esa duda que teníais, como os decía, permite una mejor disponibilidad, y ya que también puede ser monitorizada por encima con funcionalidades como HA, y también la seguridad de las aplicaciones, y todo va siempre enfocado a que, como son entornos aislados, no le afecta el que otra máquina virtual que se esté ejecutando en ese host sufra algún fallo. El segundo punto comenta que una máquina virtual se comporta exactamente como un equipo físico, tanto en CPU, RAM, disco duro y NIC. Es decir, siempre que se crea una máquina virtual, se le suministra estos recursos que son adquiridos de la parte del hardware físico que tenemos, y realmente es como un PC físico. Hay sistemas operativos, dependiendo de la versión, que no se dan cuenta de si aún están corriendo en una máquina virtual o en un equipo físico. A efectos prácticos, una máquina virtual a día de hoy es igual que un equipo físico, tanto en rendimiento como en capacidad y todo. Aquí comentábamos lo de antes que preguntabais, si no recuerdo mal, Ángel, que decía que la independencia, exactamente, son independientes al hardware físico. Podemos tener, imaginaos, por hacer un símil, en un documento de Word, un doc, lo podéis abrir en cualquier PC, mientras que tengáis Office o otros gestores de ofimática, podréis abrir el documento doc. Sin embargo, si tenéis un doc X,
sabéis que esto no lo podéis abrir en Office XP, tan solo a partir de Office 2007. Pues esto sería más o menos el símil a lo que os comentaba anteriormente con la versión de hardware que tiene la máquina virtual, que puede ser versión 7, que es la de bSphere 4, o versión 8, que es la de bSphere 5. Aquí lo que ocurriría es lo que os comentaba en bSphere 5, cuando se crea una máquina virtual, permita que el hardware sea versión 7 o versión 8, dependiendo si tenemos host SXI de versión 4 en nuestro clúster. Las máquinas virtuales, la pregunta es que si detecta los micros sobre las que están montadas. La máquina virtual sabe sobre qué micro está montada. Es decir, cuando accedes a la máquina virtual y miras las propiedades de la máquina virtual, gracias a la funcionalidad de Intel VT y AMD-V, ve la versión de micro que es el fabricante, incluso el modelo y todo. Comentaros pues que todo esto, gracias a que son contenedores totalmente aislados y que se comporta como un equipo físico y que son compatibles con estándar de sistema operativo x86, pues la movilidad entre este hardware es completa, gracias a ese encapsulamiento y esa compatibilidad. Podéis coger, y suele ser bastante común cuando vais a desplegar los entornos en los clientes, que tengáis preparadas plantillas de vuestras máquinas virtuales ya, sean Windows 2008 para directorio activo o vuestra máquina Linux para correo o lo que sea, la tenéis creada previamente y llegáis con vuestras plantillas, las desplegáis en cualquier hardware de cualquier cliente y agilizando así lo que son los despliegues. ¿Qué hardware tiene la máquina virtual? Pues como comentaba, existe diferente hardware. El hardware de máquina virtual puede ser en versión 7, que es la de SXI 4, y versión 8, que es la de SXI 5. Dependiendo también de qué versión, aquí Ramón nos hace una consulta de que si versión 5 soporta máquinas de 32 o solo. Versión 5 soporta máquinas virtuales con sistema operativo cliente tanto de 32 bits como de 64. Pero ESXi 5, lo que es el hipervisor, solo corre en hardware de 64 bits. Como comentaba, dependiendo del hardware que elijáis a la hora de crear la máquina virtual, sea versión 7 o versión 8, os encontraréis después otras posibilidades de hardware virtual. Es decir, si estamos en SXi 4, no podremos asignar ciertos recursos o la máquina estará limitada a CPU y RAM, y si el hardware de la máquina virtual es versión 8, pues llegaremos a otros niveles de cuántas virtual CPU puede tener una máquina virtual o cuánta RAM puede tener asignada, o incluso el número de NICs o qué tipo de NICs se le puede asignar. También ocurre que dependiendo del licenciamiento que tengamos en nuestro host, también tendremos la opción de diferente hardware virtual. Como comentábamos el otro día, hasta la versión Enterprise estábamos limitados a tener 8 virtual CPUs en la máquina virtual. Pues imaginaos que si queremos tener 32 virtual CPU, pues no sería posible hasta que nos subiéramos al licenciamiento de Enterprise Plus. Cosas de este estilo, dependiendo del licenciamiento que tengamos, pues también hay diferente hardware a poder asignar. ¿Qué hardware podemos configurar en una máquina virtual? Pues el hardware que está disponible a la hora de configurar son las CPUs virtuales que tendrá esa máquina virtual, su virtual RAM, es decir, la memoria RAM asignada, los discos duros que necesitemos. También podemos elegir las controladoras, tanto sean IDE o SCSI. Estas controladoras IDE están más enfocadas a lo que son dispositivos de disquetera y de DVD o CD-ROM, y las controladoras SCSI están enfocadas a lo que es almacenamiento de disco. Le podremos asignar también lo que son las NICs virtuales, también un número elevado de NICs. Y por último podremos también asignar lo que son puertos series, puertos de paralelos y dispositivos USB o puertos USB también. Comentaros también que en la versión
5 de vSphere, nos encontramos que durante el asistente de crear una máquina virtual, en el apartado de las CPUs virtuales, ha aparecido 2 nuevos campos, en el cual te da la opción de elegir cuántos sockets queréis que tenga la máquina virtual y cuántos cuántos cores queréis por cada socket. Esto en versión 4 no aparecía, tan solo decíais cuántas Virtual CPUs queríais que tuviera la máquina virtual, y esto lo han introducido en versión 5 de forma gráfica. En versión 4 se podía cambiar, pero a nivel de comandos, porque existen ciertos sistemas operativos que su licenciamiento va por socket o van por cores. O por ejemplo, cuando Windows 2003, que no se permitía más de 4 sockets o hasta X cores. Pues esto era un modo de hacer un cálculo bien relación socket-cores para que no haya problema de licenciamiento, o sea con Oracle o con otro software. A la hora de que elijáis socket o cores en esa creación de la máquina virtual, no va a impactar nunca, no impacta nunca en el rendimiento. Es decir, es lo mismo una máquina de 2 sockets con un core que un socket con 2 cores. Es decir, es lo mismo, porque al final esas virtual CPU que tiene la máquina virtual se ejecuta en cada core de la CPU física. Es decir, no porque digamos que tenga 2 sockets y un core se va a ejecutar en un core físico de una CPU y en otro core físico de otra CPU. Lo va a asignar de forma aleatoria los algoritmos que tiene VMware en su hipervisor. ¿Tenéis por ahora alguna duda al respecto de lo que llevamos visto? Si queréis más información sobre el tema del hardware, de lo que podéis hacer, lo tenéis aquí. En la diapositiva, cuando la descarguéis, tendréis esos enlaces también. Aquí vemos un poco el hardware disponible. Aquí tenéis, estamos viendo lo que es CPU, el chipset, es decir, tenemos información, el DVD, todos los dispositivos que nos permiten, el teclado, memoria, adaptador de red, puertos PCI. Toda esta información, como os comento, la tendréis disponible en la presentación cuando la descarguéis, estos enlaces. Este es el portal de documentación de VMware, donde la verdad que podéis encontrar todo lo que necesitéis. Y lo que os comentaba sobre las CPUs, de la CPU versus los sockets versus los cores, también os facilito ahí un enlace que está en las comunidades de VMware. Os aconsejo que os deis de alta en estas comunidades, pasáis por Iberia y la verdad que ahí podéis en cualquier momento dejar vuestras dudas. Ahora, Ruth, respondo tu cuestión. Aquí tenéis lo que responde al fin y al cabo un empleado de VMware. Lo podréis leer sin ningún problema, pero lo dice claramente. No hay incremento ni decremento en la hora del rendimiento de la máquina virtual. Nos pregunta Ruth por el chat que qué diferencia hay entre SXI y el SX. Pues SXI en versión de Virtual Infrastructure 3, SXI se asoció a la versión gratuita del hipervisor y era así, SXI era gratuito en su versión 3, pero ya a partir de versión 4 no es el concepto de gratuito. SX se basa en Red Hat, tiene una Service Console en la cual puedes ejecutar todos los comandos de Linux que quieras e instalar agente y todo lo que necesites. Y SXI es un sistema operativo desarrollado por VMware con un footprint menor, lo cual los ataques de seguridad son más difíciles de hacer porque hay menos líneas de código y es bastante más ligero que ESX. Y también por temas de licenciamiento, porque VMware tenía que estar pagando esas licencias de Red Hat sobre las que corrían su hipervisor. Y pregunta Ramón si Windows 8 da problemas de instalación vSphere, ¿no?
Pues no lo sé, no he probado aún Windows 8, ni Windows 8 ni Windows 2012. De todos modos, seguramente que si buscas algo por las comunidades de VMware, como comentaba, aparecerá algo de Windows 8 si está soportado o no está soportado, o qué problemas o qué checks hay que dejar habilitado o hay que quitar. Ahora pasamos a los ficheros que forman la máquina virtual. Como bien dice ahí, el número de ficheros puede aumentar si existen snapshots o RDMs. ¿Qué es eso de los snapshots? Los snapshots son instantáneas, es decir, fotografías que se realizan en el tiempo, en la máquina virtual, la cual guarda el estado de esa máquina en ese momento y seguimos trabajando a partir de ese timestamp, es decir, de esa fecha que hemos hecho el snapshot. Entonces, podemos crear múltiples snapshots, entonces a eso se refiere que puede aumentar el número de ficheros. Y cuando habla de RDMs, pues RDMs es de Raw Device Mappings, y eso consiste en que podemos asignar un disco físico sin estar formateado por VMware en VMFS y dejar al sistema operativo que él lo formatee con el formato que desee. También, al fin y al cabo, RDM es un pass-through del almacenamiento, por lo que la máquina virtual puede mandar los comandos SCSI directamente a la cabina sin tener que interactuar el hipervisor de por medio. Y nada, esos ficheros que conforman la máquina virtual, pues ahí los tenéis. Son ficheros de tipo .vmx, el cual lo encontraréis con el nombre de la máquina virtual .vmx, y ese fichero es el fichero de configuración de la máquina virtual. Es donde aparece cuántas CPUs virtuales tiene la máquina, aparece el nombre de la máquina, aparece la RAM, las tarjetas de red, su MAC, es decir, es el fichero de configuración de la máquina, ese que se crea con los pasos que habéis seguido en el asistente y con las opciones de recursos que le habréis puesto. El fichero VMXF es información adicional que respalda el fichero anterior. El fichero .vmdk, y aquí ocurre que en versiones anteriores el fichero VMDK se almacenaba el disco, era el propio disco de la máquina virtual, desde versión 4 ya no lo es, así que tened cuidado. El .vmdk ahora mismo tan solo almacena lo que es la información de qué característica tiene el disco virtual. Es decir, el disco de verdad que está almacenando los datos de la máquina virtual es el que vemos a continuación, el disco que se llame -flat.vmdk. Ese flat.vmdk solo lo veremos a través de ciertas vistas, a través de la línea de comandos o a través de una de las vistas de almacenamiento que hay a través de vSphere Client. Pero si no recuerdo más, si hacéis un browse data store, tan solo veréis el .vmdk. Después tenéis el fichero .NEVRAM, que es el fichero BIOS de la máquina virtual, la BIOS que tiene la propia máquina virtual. Después pasaríamos a ficheros del tipo snapshot, los .msd, .msn, el fichero de swap, el .vswp. Aquí os quería comentar, este fichero de swap, siempre que se arranca la máquina virtual, se crea un fichero de swap por el mismo tamaño de la RAM que le hayáis asignado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vais a hacer un dimensionamiento en un diseño, debéis tener en cuenta el almacenamiento, porque suele ocurrir que quiero 10 máquinas virtuales que sean Windows. A 20 GB cada disco duro, necesito 200 GB. No sería así, porque tened en cuenta que cuando la máquina virtual arranque va a crear un fichero de 2 GB por cada máquina. Si hemos puesto 10 necesitaríamos 20 GB adicionales. Tenéis que tener en cuenta esos cálculos a la hora de hacer el dimensionamiento del almacenamiento, que si os encontráis, por ejemplo, con un servidor SAP, un Oracle que tiene 32 GB de RAM o algo así, cuando arranquéis la máquina virtual va a ocupar 32 GB de espacio en el almacenamiento. Después tenéis el fichero de suspensión de la máquina virtual, si la suspendéis para hacer después un resumir, que son los ficheros .vmss, el propio fichero de log de la máquina virtual y el rotativo, que irá con un guión y número del fichero.
¿Tenéis alguna duda por ahora? Vale, pues vamos a ver cómo desplegar ahora una máquina virtual. Sí, Leo, una pregunta. El punto VMSD, porque estabas hablando de 2 GB de RAM, no sé si te refieres al fichero de snapshot o al fichero de swap. El fichero de swap, como comento, siempre será el tamaño de la RAM, a no ser que en la máquina virtual hay una opción en la cual podéis reservar la memoria RAM para la máquina virtual y entonces en vez de crear ese fichero swap, en vez de coger y crear ese fichero swap, lo deja todo asignado a la máquina en la memoria RAM del host. Es decir, este fichero swap que existe, el .vswp, se crea siempre que se arranca la máquina virtual y es un fichero swap por si el hipervisor se queda sin RAM, poder hacer uso de ese fichero swap. Es decir, no es el fichero swap o el fichero de paginación que tiene internamente el sistema operativo invitado. Es un fichero swap que usará el hipervisor y tan solo hará uso de él si se queda sin RAM. Si en la máquina virtual reservas los 2 GB en una pestaña que hay que pone reservar recursos, le dice que reserve los 2 GB, no creará ese fichero swap. Es decir, no existirá porque siempre tendrá disponibles esos 2 GB de RAM para la máquina virtual. Si, por ejemplo, tan solo le aseguras a esa máquina virtual de 2 GB un único giga de RAM, tendrás un fichero swap de 1 GB de RAM, ya que tendrás 1 GB asegurado en la memoria física del host. Manuel Capitán nos pregunta, vale, Manuel, los participantes no lo hacen la pregunta hablando, la hacen a través del chat. No sé si te refieres a que no lo escuchas o que no lo lees en el chat. Vale, es que las preguntas las está mandando tan solo a los organizadores, no a todos los participantes, los usuarios. Entonces creo que tan solo las leo yo. Pero no os preocupéis que siempre que hay alguna pregunta, yo la leeré para que estéis al tanto. Gracias a ti, Manuel. Bueno, pues seguimos para adelante. Una máquina virtual puede ser desplegada desde varios sitios. Se puede desplegar a través del asistente de creación. Ahora veremos cómo desplegamos una máquina virtual. Se podrá desplegar desde una plantilla. Se podrá hacer un clon de una máquina virtual que ya tengamos, esté apagada o esté encendida, y lo podremos desplegar también de una plantilla OVF. Decir que para poder desplegar desde plantilla, lo que es tan solo plantilla, necesitáis tener instalado vCenter Server. Es decir, si tenéis un host SXI standalone, no podéis crear plantillas de ese tipo. Sí podréis crear plantillas OVF, pero no podréis crear plantillas de las del tipo de vCenter, que lo veremos en siguientes webinars. El clone sí lo tendréis disponible y ahora también veremos estas opciones. Es decir, que durante el asistente de creación nos permite 2 métodos de configuración. Una configuración típica, donde nos aparecen menos opciones durante el asistente, y una configuración personalizada. Yo recomiendo siempre utilizar la configuración personalizada, ya que no es nada compleja y facilitará bastante las opciones que vais a ver a la hora de configurar la máquina. Decir que siempre comencéis con los recursos que le asignáis a la máquina con lo mínimo que requiera el sistema operativo. Es decir, imaginad, yo por ejemplo siempre que creo una máquina virtual Windows, siempre la creo con una virtual CPU
y 1 GB de RAM. Y vosotros diréis, pues, si tienes bastante RAM, bastante CPU, ¿por qué tan solo la creas con esto? Es una buena práctica y lo recomienda VMware que siempre se comience con el menor recurso posible, y cuanto vayáis necesitando que esos recursos se amplíen, pues cogéis e incrementáis la máquina virtual. ¿Por qué? Porque el que le asignéis, por ejemplo, 2 Virtual CPU a una máquina virtual no quiere decir que vaya a funcionar mejor. Hay aplicaciones que están preparadas para trabajar con SMP, otras que no, y a veces mejor que tener un mayor rendimiento, lo que tenemos un impacto de peor rendimiento en la máquina. Y lo mismo ocurre con la memoria RAM, y cuanto más en esta versión de bSphere 5, como lo veíamos el otro día. Si aquí cogemos y empezamos a asignar RAM sin necesitarla, nos podemos encontrar que debido al licenciamiento estamos provocando que no podamos crear más máquinas virtuales. Entonces más vale ir con poca RAM, ir revisando los monitores de rendimiento de la máquina virtual, y si veis que la máquina virtual empieza a swapear o que su memoria activa está siempre cercana al 100% y empieza a swapear, pues ya entonces le asignáis más memoria RAM. Ángel nos pregunta que respecto a la pregunta de Windows 8 y Windows 2012 no está soportada aún y da problemas con las VMware Tools. Vale, muchas gracias Ángel por la información, que nos sirve a todo el mundo. Comentaros también que lo que aparece en el último punto, que incrementéis el hardware según la necesidad que encontréis. Vale, pues vamos a pasar a crear una máquina virtual. Vamos a abrir nuestro cliente de vSphere Client. Y como os comentaba, cuando accedáis os encontraréis esta vista. Esta vista es la de SXI. Cuando instaléis vCenter tendréis más opciones de inventariado, de administración y de gestión. Y pues la máquina, para poder crear la máquina tendréis que entrar a nivel de inventario, y aquí a nivel de inventario tenéis varios modos de poder crear la máquina virtual. El primero de ellos es, os aparecerá la vista del host. Podéis crear la máquina virtual desde el Getting Started, aquí en tareas básicas, donde os estoy subrayando. Podéis crear la máquina virtual haciendo clic con el botón derecho sobre el host y nueva máquina virtual. Y estos son los métodos. Después veíamos otro, también desde aquí, fichero, nueva máquina virtual, o el despliegue de un template OVF, que eran los métodos que veíamos que estaban soportados en un host SXI sin tener vCenter. Como podéis observar, si hacemos clic en un botón derecho no hay opción de template por ningún lado, ni tenemos tampoco la opción de clonar, porque esas opciones tan solo están disponibles cuando tenemos vCenter Server. Entonces, para crear una máquina virtual podemos hacer botón derecho aquí, nueva máquina virtual. En este primer paso, como podéis observar, tenemos la configuración típica o configuración personalizada. Arriba a la derecha nos dice qué versión de hardware virtual se está usando en este momento. Es versión 8, nativo de SX5. Os encontraréis todavía mucha nomenclatura en bSphere 5 que hacen referencia a SX, pero recordad, en bSphere 5 ya no hay ESX, tan solo existe SXI. bSphere 5 SXI. En bSphere 4 fue ya la última edición en la cual existía SX. Vamos a hacer dos tipos de despliegue, tanto típico como personalizado, para que veáis las opciones disponibles. En típico tenéis la opción de dar nombre a la máquina virtual. Elegís el datastore que tengáis disponible. En este caso tengo un NAS que es la QNAP o el propio datastore interno de la máquina. Elegimos el datastore interno, que sería lo que vosotros veáis por ahora en vuestro host, si no tenéis configurado almacenamiento. Nos pregunta qué sistema operativo, Linux, otro, Windows. Elegimos Windows. Elegimos el número de tarjetas virtuales que le queremos asignar a la máquina, a qué red pertenece. Ahora mismo está la predeterminada, ya cuando veamos en el webinar 4 crear redes virtuales
veremos que aquí tendremos diferentes opciones. Elegir qué tipo de adaptador. Hay un documento bastante bueno sobre qué tipo de adaptador es el mejor para cada sistema operativo. No el que aparezca de forma predeterminada en el asistente quiere decir que es el mejor. Si la queréis que se conecte al arrancar o no. El disco virtual, de cuánto lo queréis asignar, 40 GB. Y aquí aparece 3 opciones. Las dos últimas, la segunda y la tercera, la de ZIC y ZIN, también existían en versión 4. Y aquí en versión 5 también aparece FLAT. ¿Qué quiere decir? Comienzo por la última. Que ZIN Provisioning quiere decir que nosotros estamos asignando 40 GB a la máquina virtual, pero tan solo ocupará lo que esté consumiendo el sistema operativo más las aplicaciones más todo. Es decir, si a nivel de la máquina virtual internamente estamos ocupando 20 GB, el fichero de máquina virtual tan solo consumirá 20 GB en nuestro almacenamiento y tendrá la opción de crecer hasta los 40 que hemos asignado. Si fuese un sistema operativo Windows, sacaríais las propiedades del disco, veríais que hay 40 GB disponibles, pero realmente después el hipervisor tan solo está almacenando 20 GB. Esto es bastante útil porque siempre se le suele dar mucho disco, al final no se termina utilizando ese almacenamiento y ocurría que al reservar el espacio completo se iba perdiendo almacenamiento. Ese espacio reservado completo sería la opción ZIC, es decir, si nosotros decimos ZIC en el almacenamiento del host se reservan los 40 GB completos para esa máquina, lo use o no se use después, pero van a estar los 40. Y esta opción FLAT que nos comenta Ángel, que ahora que a lo mejor responde a tu pregunta, esta opción FLAT lo que hace es crear un disco ZIN y la primera vez que se escribe en ese disco lo hace ZIC. Es decir, esta opción FLAT viene muy bien para los entornos VDI. ¿Por qué? Porque si queremos crear máquinas rápidas y si ponemos disco ZIC hay que esperar que ese disco se cree. Es decir, si es un disco de 100 GB y elegimos ZIC hasta que podemos arrancar la máquina virtual, hay que esperar que el disco ZIC se haya terminado de crear. Sin embargo, el disco FLAT quiere decir que es un disco ZIN, por lo tanto es instantánea la creación de la máquina y en cuanto se arranca la máquina y escribe en disco, se hace ZIC. Entonces así estamos asegurando un disco ZIC para problemas de rendimiento que pueda tener el entorno VDI o cualquier cosa de estas. Vamos a elegir nosotros ZIN para que la máquina se cree más rápido. Y en esta última ventana lo que nos aparece es un resumen de las opciones que hemos seleccionado. Esta pestaña nos llevaría a una elección posteriori de la configuración de la máquina virtual y si no la marcamos, pues veremos que se nos va a crear en la parte izquierda, en la vista de inventario, una máquina que, como veréis, ya se ha creado. Ya está completada la creación de la máquina. Aquí ya la podríamos arrancar haciendo clic en el play, abrir su consola y ya veríamos que tenemos la máquina virtual a la espera de instalar un sistema operativo. Si hubiésemos elegido un disco ZIC, la creación de la máquina virtual hubiese tardado más porque, como comentamos, tiene que reservar todo el espacio en disco. A la hora de instalar el sistema operativo, como os comentaba, puede ser una imagen ISO que almacenéis en un data store, puede ser una imagen ISO que tengáis en vuestro propio PC o un disco de CD o DVD. Haríais clic en el CD-ROM, elegiríais conectar de la unidad D, la unidad F o la unidad G, es decir, son unidades que yo tengo en mi portátil desde que estamos haciendo el webinar, conectar a una imagen ISO que yo tengo en mi portátil, conectar al dispositivo que tiene el servidor, el CD o el DVD, o conectar a una imagen ISO que hay en un data store del host. En este caso, una imagen ISO que hay en el data store, me voy a mi volumen de ISOs y elijo un Windows 2008
ya estaría conectada, y una vez que esté dentro y pulsemos Enter, vemos que ya empieza lo que es la instalación de Windows 2008. Paramos la máquina y vamos a ver las opciones que nos... Habéis visto las opciones que nos ha permitido durante la creación, que ya nos ha puesto hardware 8, no nos ha permitido elegir qué versión de hardware, nos preguntaba, no nos ha preguntado las CPUs tan solo, pues aquí tenéis la diferente configuración y ahora vamos a ver el asistente eligiendo la configuración personalizada. Elegimos de nuevo una máquina virtual, elegimos personalizada. Nos hace una pregunta root de qué efecto tiene la versión de hardware de la máquina virtual al sistema operativo. Suele afectar en versiones de drivers que tengan las VMware Tools en temas de rendimiento, sobre todo a nivel de NICs y es decir, de tarjetas de red virtuales, y también a nivel de gestión de la memoria o gestión de la CPU. Y que también permita a nivel de hardware de que soporte más o menos RAM o más o menos CPU. Imagínate que tienes un sistema operativo que soporte 64 CPUs, por ejemplo. Pues si es versión 7 no podrás asignar tantas CPUs, y si es versión 8 pues sí la podrás asignar. Cosas de este estilo, que están limitadas por el hardware de la máquina virtual y que el sistema operativo permita más. Nos está preguntando Ruth que las máquinas que tienen en la versión 4, imagino que versión 4 te refiere a vSphere 4, ¿no? O en versión 4 de hardware virtual. Vale, imagino que estás hablando de versión 4 de hardware virtual. Sí, se recomienda siempre que se actualice al último hardware. Es decir, se recomienda siempre que actualices al último hardware que tenga el host, porque va a mejorar funcionalidades de la máquina virtual. Y siempre cuando se hace una migración o cuando se tiene una máquina virtual, tenéis que tener en cuenta que el actualizar el hardware virtual hay que hacerlo con la máquina virtual apagada. Es decir, nosotros podríamos crear una máquina virtual aquí en nuestro host SXI 5 con hardware versión 7 y podríamos a posteriori actualizarlo a versión 8. Pues siempre una actualización de hardware hay que hacerlo con la máquina virtual apagada. ¿Qué ocurre? Cuando actualizas hardware virtual tienes que actualizar las VMware Tools. Entonces, si apagas la máquina, actualizas el hardware, la arrancas y después instalas las VMware Tools necesitan un reinicio. Entonces has tenido que parar esa máquina en 2 ocasiones. ¿Qué se suele hacer? Actualizas las VMware Tools, te piden reiniciar, en vez de reiniciar apagas la máquina, actualizas el hardware y en un único inicio has conseguido tanto actualizar las VMware Tools como el hardware. Seguimos con la creación de nuestra máquina virtual. Tenemos la opción de personalizar la máquina. Le vamos a dar un nombre. Estas pantallas siguen siendo las mismas. Elegimos el Data Store donde la queremos almacenar, en el Data Store local, y aquí ya viene el primer cambio. Nos dice que si queremos versión 7 o versión 8, y como podéis observar, si es versión 7 la podemos ejecutar en SX, SXI 4 y posteriores, y esta opción es recomendada cuando compartís almacenamiento con SXI hasta la versión 4.1. Y después, si elegimos versión 8, esta versión tan solo se ejecutará en SXI 5 y posteriores, y elegir esta versión si tú necesitas las últimas funcionalidades de la máquina virtual. Es lo que os comentaba, si tenemos una versión de hardware superior, tendremos más funcionalidades que una versión de hardware anterior. Esta pantalla es la misma, elegimos sistema operativo. En esta ocasión pues vamos a dejar arrancando, vamos a ver cómo arranca un Linux. Aquí
esta pantalla es nueva, nos permite elegir el número de sockets virtuales y cuántas cores por socket virtual. Aquí podemos desplegar, elegir cuántos sockets y aquí cuántos cores. Esto lo lee de vuestra CPU, es decir, a mí me permite 4 sockets porque tengo una única CPU de 4 cores. Si yo elijo esto, llego al máximo que me permite mi CPU. Como podéis observar, no me permite elegir 4 cores, no puedo ir más allá de lo que tengo físicamente. Si elijo un único socket y 4 cores, pues me deja. Es decir, llego al tope de mi CPU, que en este caso es un quad core. Imaginaos lo que hablábamos anteriormente. Si tenéis un Oracle que se licencie por socket, si ponéis esto, tendríais que licenciar 4 sockets. Y si ponéis de este modo, tan solo tendríais que licenciar un socket. Pero el rendimiento es el mismo, tanto en un modo como en otro. Es decir, no porque cambiemos aquí tenemos más o menos rendimiento. Siempre será el mismo, es cuestión de licenciamiento de cierto software. Nosotros vamos a elegir que la máquina tiene 1 y 1. Como podéis observar, nos está permitiendo elegir qué memoria RAM. En el paso anterior, en la parte típica, no nos lo permitía. Aquí, de forma predeterminada, en Linux le está dando 1 GB. Podemos ir con 1 GB o incluso en Linux, dependiendo de lo que vaya a hacer, podemos ir con 512 megas. Hacemos clic en siguiente. Ahora nos pregunta que esta pantalla realmente es la misma. Número de tarjetas de red, vamos a elegir por ejemplo 2. Nos permite elegir nos pregunta Oscar que qué efecto tiene sobre la máquina virtual especificarle un sistema operativo u otro. El que le especifiques un sistema operativo u otro, internamente VMware tiene ciertos firmware para cada máquina virtual y, por ejemplo, si tú eliges un sistema operativo Linux, cuando le vas a conectar las VMware Tools, él consulta qué sistema operativo tienes y dependiendo del sistema operativo te pone unas VMware Tools o te pone otras. Ocurre que si no tienes el sistema operativo que aparece en las opciones de selección, tendrás que elegir otro sistema operativo, sea de 32 o 64 bits, y ya VMware no hace ninguna optimización ni nada a nivel del sistema operativo. Aquí tenemos qué tipo de controladores CASI elegir. Dejamos la predeterminada. Ahora nos pregunta qué queremos hacer. Este paso, si no recuerdo mal, anteriormente tampoco aparecía. Si queremos crear un disco virtual nuevo, si queremos utilizar un disco virtual existente o no queremos crear ningún disco. Nos aparece la opción de Route Device Mapping deshabilitada porque no hay ningún disco que esté sin formatear en VMFS. Es decir, si tuviera yo un disco local en mi máquina que no esté formateado en VMFS, me permitiría elegir el Route Device Mapping para que la máquina virtual de forma nativa pueda acceder a ese disco y pasarle las instrucciones SCSI. Aquí tenemos una opción más avanzada, que es la parte de abajo de la localización, donde queremos que se ubique el fichero de disco de la máquina virtual. En este caso elegimos 16 GB, de nuevo en Theme Provisioning, y por ejemplo podemos elegir un Datastore nuevo. Ahora mismo hemos dicho que la máquina en su storage, si nos vamos a la parte de storage, aquí a la izquierda, le hemos dicho que se almacena en el Datastore 2. Pero a la hora de elegir el disco, podemos coger y almacenar los ficheros de configuración de la máquina, es decir, el fichero .bmx más su fichero de swap, más su fichero de snapshots y demás en el Datastore 2, y si queremos almacenar su fichero VMDK donde va a almacenar los otros datos, podemos elegir aquí, especificar un Datastore diferente y decirle que eso no lo almacene en almacenamiento externo, en el QNAP. Entonces estaría almacenando una cosa en un lado, es decir, los ficheros VMX en un lado y el VMDK en otro lado.
Nos pregunta Ramón que si es mejor guardarlo en diferentes datastore. No es que sea mejor, depende de las necesidades que existan. Es decir, normalmente VMware dice que todo se almacene en el mismo contenido, pero si estamos trabajando con entornos VDI y demás, el fichero swap de un entorno VDI que es pooleado, es decir, que se pierde la máquina virtual cuando se reinicia, ese fichero swap no merece la pena almacenarlo donde esté el UMDK. Se puede dejar donde esté el UMX, que incluso puede ser almacenamiento local de la máquina y no gastar almacenamiento en la SAN. Y después también se puede utilizar otro almacenamiento porque quiera que los discos estén en un almacenamiento de diferente tiering. Es decir, tenemos discos de estado sólido, discos SAS o discos SATA. Pero normalmente durante el asistente siempre se suele dejar que lo almacene con la máquina. Es decir, el primer disco siempre lo vamos a almacenar en un sitio concreto, tanto el UMX como el disco. Y lo que sí se suele cambiar de datastore es cuando añadimos disco secundario, tercer disco o cuarto disco, que os lo voy a mostrar ahora con la pregunta que has hecho, Ramón. Aquí elegimos System Provisioning, continuamos. Otra opción que nos permite elegir en qué canal es casi conectar el disco. Nos pregunta Ramón que si irá más rápido la lectura si se encuentra en el mismo datastore. No tiene nada que ver el que se encuentre en un datastore o en otro. El que vaya más rápido o más lento va a depender de donde almacenes el disco. Es decir, si por debajo el RAID es un RAID 5, un RAID 10, un Dual Parity de NetApp o cualquier RAID. No va tanto con que el UMX lo tengamos en un sitio. Otra opción, tened en cuenta que el UMX no consume. Por ejemplo, hemos dicho que donde está almacenado el UMX se almacena el fichero de swap. Si estáis montándole este disco de sistema porque queréis que esté en estado sólido, sí sería aconsejable que pusierais, imaginaos, tenemos disco de estado sólido, esto es un Lotus o un SAP, y el disco C necesita mucho rendimiento. Y este es el primer disco que estamos creando. Pues no queremos que el fichero de swap, ni el fichero UMX, ni los ficheros de logs se almacenen en discos de estado sólido, porque son discos bastante caros, no se requiere gran capacidad de acceso a ese UMX, a esos ficheros de logs o a ese fichero swap. Entonces lo que haríamos es, oye, déjame el UMX, fichero swap y demás en el Datastore 2. Es, imaginaos, obviar que sea un almacenamiento local, pensar en un almacenamiento en una SAN y son discos SATA. Oye, esto me lo almacenas en los discos SATA, pero el disco del sistema, mándamelo a este datastore que se llama SSD y son discos de estado sólido. Entonces vais a conseguir ese rendimiento en ese disco. Tenéis esa granularidad para elegir dónde queréis almacenar cada uno de los discos de la máquina virtual. Nos comenta Ruth, me recomiendo utilizar UMXNet 3 con Windows 2008 R2 en vez de la E1000, al que hasta ahora solo hemos utilizado este adaptador con los servidores. Vamos a ver, UMXNet 3 es la tarjeta de red virtual recomendada para 2008 R2 en vSphere 4 y 4.1. Se han detectado problemas en ciertas ocasiones en vSphere 5 con UMXNet 3, pero esos problemas ya están solucionados en el update 1. Por lo tanto, cierto es, como comentado durante el asistente, no porque aparezca E1000 quiere decir que sea la tarjeta virtual adecuada. Para 2008 R2 es recomendable UMXNet 3 y tenéis documentación, podéis buscar en la página de VMware comparativas entre UMXNet 3, E1000 y veréis que hay bastante documentación al respecto. Continuamos con el aprovisionamiento de la máquina virtual. Hemos elegido Theme Provisioning. Ahora elegimos en qué canal es casi, lo dejamos en el 0. Y aquí tenéis, si el disco queréis que sea independiente, cuando le marcáis el independiente, los snapshots no afectarán a ese disco. Es decir, imaginaos que tenéis un servidor de ficheros que su disco es de 2 terabytes y no queréis hacerles snapshots porque tenéis otro método de backup que es a través
el tradicional con un agente. Pues le marcáis esta opción y sus snapshots se omitirán. Y después tenéis, si el disco queréis que sea persistente, siempre los cambios son almacenados, o cuando reiniciéis la máquina virtual esos cambios se pierden. Esto está bien cuando tenéis ciertas plantillas y son para laboratorio de alumnos o lo que sea, para que el disco virtual cuando se reinicie vuelva a estar limpio. Nosotros lo dejamos normal. Y aquí tenéis un resumen de la máquina virtual. Le damos a terminar y ya tenemos nuestra máquina virtual aquí. La podemos arrancar. Le hemos dicho que le vamos a instalar un Linux. Volvemos a irnos a nuestro almacenamiento en el Data Store local y elegimos la Debian. Nos aparecerá dos veces el PXE porque son dos NICs y ahora nos aparecerá la instalación de nuestra Debian. Elegimos instalar y ahí nos cargará sin ningún problema la máquina con la instalación de Debian. Como podéis ver, pues bastante fluido. Y la opción de creación de otra máquina virtual opcional aquí en SXI5 sin vCenter es a través de una plantilla OVF. ¿Qué es una plantilla OVF? Imaginaos que no tenéis vCenter porque tenéis vuestro laboratorio o habéis decidido utilizar la versión gratuita de SXI, que hay versión gratuita de SXI. Cogéis y decís, pues mira, he terminado de instalar, como tengo yo aquí abajo, un 2008 R2 estándar SP1. Ya lo tengo maquetado, lo tengo actualizado a fecha tal, le tengo hecho el sysprep y lo quiero exportar porque me lo voy a guardar en un disco USB para posteriori poder desplegarlo en mis clientes de forma rápida y no tener que estar de nuevo con el proceso de instalación, malas actualizaciones. Pues cogeríais, le dais a fichero con la máquina virtual marcada, le dais a fichero, elegís exportar y exportar como template OVF. Yo voy a coger una que no tenga nada, por ejemplo la VM01. Fichero, exportar como template OVF. Le dais un nombre, le decís dónde los vais a almacenar, lo vamos a almacenar en mi escritorio, y el formato OVF o OVA. Recomendable OVF. OVA es para otras plataformas de virtualización como XenServer u otras. Ángel nos pregunta que la versión gratuita ¿cuál es? Si se puede licenciar. La versión gratuita se llama VMware SXI Hypervisor. De forma predeterminada, cuando instala SXI y vCenter, tiene 60 días de licenciamiento gratuito, es decir, es una trial. Cuando se termina, ya no puedes hacer ninguna cosa. Tienes que instalar al menos una licencia gratuita de las que te suministra VMware para que puedas seguir corriendo las máquinas virtuales. Recomiendo que siempre que realicéis una instalación, un despliegue en un cliente, estéis con la versión trial hasta el último momento. Es decir, cuando falten 2 días, 3 días o 4 días, siempre que vaya acorde los hosts con los días de licencia de vCenter, que son días diferentes. Es decir, ambos tienen 60, pero si instalamos semana 1 los SXI y la segunda semana el vCenter, habrá un desfase de 7 días, así que tened cuidado. Siempre meter las licencias en el último momento, porque si por ejemplo compráis Essential Plus, no tenéis ni Storage vMotion, ni DRS, ni otras funcionalidades, que sí la tenéis ahora mismo con la Enterprise Plus, y la podréis facilitar el trabajo de funcionalidades que necesitáis avanzada. Entonces, hasta el último momento no pongáis la licencia que necesitáis. En este template que vamos a exportar de modelo OVF, le decimos que lo manda al escritorio, deberá exportarlo bastante rápido, de hecho ya lo ha exportado. En el escritorio tenemos que tener la máquina. Aquí lo tenemos, este directorio, VM01 template, que si entramos, tenemos el fichero de configuración de la máquina, ¿vale? Que lo que dice son los 2 ficheros que tienen que existir con su identificador. Aquí tenemos el OVF
que viene toda la configuración de cuántas Virtual CPU tiene que tener la máquina, cómo se llama la tarjeta de red, el nombre de los VF, qué versión de hardware, aquí 8, el nombre, los hercios, la Virtual CPU, una Virtual CPU, la RAM 4 GB, 2. Es decir, toda la información de creación de la máquina la tenéis aquí. Y este sería el fichero que tendría los datos. Como podéis observar, tan solo 71 kilobytes, porque como elegimos Zen y no le instalamos ningún sistema operativo, esto es lo que realmente ocupa. Los OVF se puede abrir con Workstation y con VMware Player. Es totalmente posible. Y si en algún momento no pudieras hacerlo, siempre te puedes coger el UMDK. Nos pregunta Ramón que si se puede abrir un UVF con Workstation o con VMware Player. Se puede abrir. Y si no, te puedes coger el UMDK, te creas una máquina VMware Player o VMware Workstation y cuando te pregunte crear un disco, tú le dices que no quieres crear disco ninguno o que utilice uno existente. Le dices uno existente y le das la ruta del UMDK, que al fin y al cabo es donde está todos los datos de la máquina virtual. Aquí ya tendríamos nuestra máquina virtual. Esto nos lo llevaríamos en un pendrive, esta carpeta, y en el vSphere Client del cliente elegiríamos fichero y desplegar template OVF. Le decimos dónde está el template OVF. En este caso hemos dicho que en el escritorio tenemos un template que hemos creado. Elegimos el fichero OVF y nos aparece un asistente a continuación. Aquí os aparece información. El fichero ocupa 71K, el tamaño del disco son desconocidos, te dice que lo va a hacer de 40 ZIC, ya que no sabe de qué tipo es el disco. Nosotros ahora lo podemos cambiar. Le damos un nombre, desde template OVF, le decimos en qué data store lo queremos almacenar, lo mandamos ahora a la QNAP, le decimos qué tipo de disco, nos permite de nuevo elegir, le decimos de nuevo Zen y si queremos arrancar después del deploy, le damos a terminar y veréis que empieza a desplegarse. Aquí abajo aparecen las tareas, ya se ha desplegado y ya lo tenemos arrancado. Si esto fuera un 2008, que suele ocupar con las actualizaciones y todo unos 9 GB, pues ahí tendríais ya vuestro Windows 2008 en el cliente funcionando. Pues visto cómo se crean las máquinas virtuales, vamos a pasar a la siguiente parte de la diapositiva, que vamos a ver qué son las VMware Tools. Las VMware Tools es un agente que se instalan en las máquinas virtuales de poco tamaño y que lo que sirven es para mejorar el rendimiento de la máquina virtual y para mejorar su gestión. En esa mejora de rendimiento, pues observaréis que hay una mayor fluidez en los gráficos. Si aquellos sistemas operativos Windows que soporten Aero, pues tendréis también esa opción de poder trabajar con él. Permite copiar y pegar texto, imágenes o ficheros, es decir, entre vuestro escritorio y la máquina virtual a través de vSphere Client o a través del host. Mejora la funcionalidad del ratón, ya no tendréis que hacer un clic dentro de la máquina virtual. Cuando no tenéis VMware Tools hay que hacer un clic dentro de la consola de la máquina virtual para poder gestionarla. Cuando queráis salir de esa consola tenéis que pulsar Control Alternativa, Control Alt y saldréis. Pues cuando tenéis la VMware Tools instalada eso no es necesario, pasáis el ratón por encima y os captura el ratón. Tenéis opción de sincronización horaria. Cuando instaláis la VMware Tools podéis sincronizar la hora de la máquina virtual con la hora del host. Esto no es recomendable, ya lo comentaba el otro día, no es recomendable sincronizar la hora de la máquina virtual con la hora del host, siempre con un NTP. Si el host tiene NTP, mejor que mejor, y la máquina virtual, si está en un dominio o si le podéis configurar NTP hacia el exterior, mejor, porque si en algún momento el host pierde conectividad o algo y la máquina virtual no puede consultar un NTP cualquiera y lo hace contra el host, pues tendrá desincronización. Es decir, el host manda la consulta a través de su Management Network. El que se caiga la Management Network no quiere decir que se caigan las máquinas virtuales. Si se cae la Management Network y el host no puede consultar la hora y tiene una desincronización, la máquina virtual sufrirá esa desincronización también. Entonces, máquinas virtuales, aconsejable siempre es sincronizar contra un NTP externo o si estáis en un entorno de directorio activo, sincronizar a través de las opciones de directorio activo.
y nos permite también la ejecución de scripting, esas VMware Tools. ¿Qué mejora en esa gestión? Pues que nos permite un apagado y un reinicio ordenado, es decir, si no están instaladas las VMware Tools, lo que ocurre es que hay que hacer un botonazo, es como si fuera un botonazo físico en vuestro host, lo que permite es un power off, no permite un shutdown, es decir, un apagado correcto, y lo que hace es un reset en vez de un restart. Entonces, las VMware Tools permiten un apagado correcto y un reinicio correcto. Ruth nos comenta que él tiene problemas a la hora de minimizar la máquina virtual y una vez minimizada no permite maximizar y lo tiene que cerrar todo. Ruth, te aconsejo que desinstales el vSphere Client y lo vuelvas a instalar desde tu host SXI o desde tu vCenter. Realiza una instalación nueva. También a nivel de gestión de la máquina virtual nos permite la gestión de la Virtual RAM, un concepto que se llama Balloon, y eso lo único que hace es que el host, cuando requiere memoria RAM para otras máquinas virtuales y ya está saturado y no tienes más RAM, lo que hace es consultar a los agentes de las máquinas virtuales a través de las VMware Tools y le dicen, oye, ¿cuánta RAM tienes sin usar? Pues tengo sin usar, cada máquina dice, yo tengo 1 GB sin usar, yo tengo 512. Vale, pues tú déjame tu RAM, que se la voy a asignar a esta máquina virtual que la necesita. Pues todo eso lo hace a través de la VMware Tool y esa funcionalidad se llama Balloon, que podéis buscar más información sobre ello. Y por último, lo que os comentaba anteriormente, las VMware Tools, dependiendo del sistema operativo que tenéis en la máquina virtual, se mapeará una imagen ISO u otra para poder instalar esas VMware Tools. Y ahora el ejemplo, pues sencillo. Vamos a instalar unas VMware Tools en una máquina Windows y unas VMware Tools en una máquina Linux. Voy a dejar arrancando la máquina Windows. Comentaros. Empezaré con la máquina Linux para dejar algunas cosas que se vayan haciendo por detrás. Para la máquina Linux necesitáis, si no tenéis el paquete .dev o .rpm que existe para Red Hat, CentOS, SUSE y Ubuntu, solo para Red Hat, CentOS, SUSE y Ubuntu hay paquetes. Para el resto de distribuciones hay que hacerlo desde las fuentes, ¿vale? Entonces, aquí nosotros en la Debian, como no tenemos paquete, tenemos que compilar las fuentes. Entonces tenemos aquí una Debian instalada. Vamos a ver qué IP le ha dado. Para hacerlo más cómodo lo vamos a hacer desde PuTTY. Vale, no tendrá SSH, entonces lo vamos a hacer. Necesitamos que tenga compiladores. Vamos a dejar entonces instalando todos estos compiladores. A nivel de Linux es más laborioso porque tenéis que tener compilador. Si no tienes los propios paquetes, tenéis que tener compilador y tenéis que tener también las librerías del kernel headers. Entonces es más laborioso que si son distribuciones como Red Hat, SUSE, que tiene y CentOS, que tiene sus paquetes RPM, o en este caso Ubuntu. Para Ubuntu tenéis en la página de VMware, que la tendréis en las diapositivas, la podréis adquirir. Hay un paquete para poder instalarlo, pero tan solo para Ubuntu. No asegura que funcione en Debian, como es en este caso. Pero en Debian también lo podríais instalar a través de las fuentes, tanto también como en Red Hat y en cualquiera. Vamos a quitar el CD-ROM porque no nos está funcionando. Ahí la tenemos ya instalando. Y ahora tendremos que instalar también, como decía, las headers del kernel.
mientras que esta máquina Linux va haciendo cosas, la máquina Windows, os lo voy a mostrar, es bastante sencillo. Aquí tenemos la máquina Windows. Como veis, ahora mismo no me captura el ratón, tengo que hacer un clic, no se mueve el ratón conmigo. Entramos en la máquina y cuando tengáis las VMware Tools instaladas os aparecerán abajo junto al reloj. En este caso, también aquí la red no está funcionando porque se ha elegido un controlador VMXNet y la tarjeta de red no funciona hasta que no esté instalada las VMware Tools, porque esos drivers de esa tarjeta de red están en las VMware Tools, las de VMXNet 3. Si fuese E1000, sí sería una tarjeta de red que los drivers lo tiene Windows y ya tendríamos red. Para instalar las VMware Tools, hacemos clic en máquina virtual, elegimos Guest e instalar o actualizar VMware Tools. Hacemos un clic, aceptamos y nos aparecerá un autorun en la máquina virtual. Le decimos que instale las VMware Tools. Comentario que las VMware Tools son imprescindibles. Es decir, siempre han de estar instaladas en todas las máquinas virtuales, porque nos va a permitir una mejora en la máquina virtual, pero asombrosa, de tenerlas a no tenerlas. Aquí tenemos el asistente, es bastante sencillo, solo siguiente, la típica e instalar. Como podéis observar, realmente es trivial. Y esta instalación de las VMware Tools nos pedirá reiniciar. Mientras que se va instalando, vamos a ver cómo va nuestra máquina Debian, ya está instalada, y ahora le vamos a instalar las kernel headers. Siempre se me olvida cuál era realmente. Linux headers. apt-get install linux headers para que coja la versión del kernel. Ahí las tenemos y que instale. Y ya están instalando. En nuestra máquina Windows ya ha terminado. Le damos a finalizar y le decimos que nos reinicie. Como podéis observar, la máquina virtual ya tiene red. Y ya tenemos aquí la tarjeta de red. Y tenemos funcionando perfectamente conexión a internet y todo. Vale, pues vamos a reiniciar. Y ahora veremos que ya nos permite sacar e introducir el ratón sin ningún problema dentro de la máquina. Mientras reinicia, en la máquina Linux ya se han instalado las Linux headers y ahora lo que vamos a hacer es montarle el CD-ROM. De nuevo elegimos elegimos máquina virtual, elegimos Guest y instalar las VMware Tools. OK. Y ahora una vez que está hecho, necesitamos montar la unidad. Hacemos un mount de /dev CD-ROM y la montemos en mount mismo. Ya la tenemos montada, ahora nos vamos a temp y es donde vamos a descomprimir el paquete que tenemos en mount. Está descomprimiendo las VMware Tools. Y una vez que se descompriman, ahí tenemos el directorio, entramos a la VMware Tools y aquí tenéis el instalador VMware-install.pl. Ejecutamos VMware-install.pl y decimos todo de forma predeterminada Enter. Aquí están los binarios, está el etc, el int.d, todo Enter. Si nos faltara algo a la hora del compilador y demás, no os dejaría continuar, ni las Linux headers, ni nada de esto. Todo que sí, ya está inicializando. Lo ha hecho bien. ¿Cómo vamos a saber si tenemos las VMware Tools también instaladas? No sé si ya lo habrá detectado, pero aquí en Summary
aparece que las VMware Tools no está instalada y no nos aparece la dirección IP. Cuando la hayamos instalado, esa información nos aparecerá. Ahora las está compilando. Y una vez que las haya terminado de compilar, reiniciaremos la máquina virtual. Mientras las está compilando, si nos vamos a la máquina Windows, aquí ya está nuestra máquina. Como podéis observar, ya no estoy haciendo clic, estoy moviendo el ratón. Veis que me sigue el ratón, salgo y entro sin tener que pulsar Control y Alt. Entonces ahora entramos y nos aparecerá abajo a la derecha junto al reloj el icono de las VMware Tools. De nuevo puedo entrar y salir sin ningún problema. Y aquí tenéis el icono de las VMware Tools, que le podéis sacar las opciones y ya elegir si queréis sincronización. Como podéis observar, de forma predeterminada los habilitan porque no es una buena práctica sincronizar con el host, y de aquí podéis hacer los scripts que os comentaba, de ejecutar un script a posteriori o cualquier cosa que necesitéis que permita las VMware Tools. Y por último, pues ya en la Debian estamos terminando. Como podéis observar, está generando una imagen de arranque nueva, optimizada para las VMware Tools que hemos instalado, por eso necesitamos un reinicio. Todo lo ha hecho bien y hacemos un reboot. Reiniciamos. La máquina Windows ya nos mostrará también, gracias a las VMware Tools, su dirección IP. Aquí la tenéis y están OK. Aquí la tenéis, la IPv6 y la IPv4. Y ahora la máquina Linux, que está arrancando, cuando termine de arrancar la máquina, en ese refresh, pues lo podemos comprobar que también aparece que las VMware Tools están disponibles. Aquí ya está el login, como veis se ha hecho un refresh automáticamente, ya están OK y vemos la dirección IP. Bueno, pues esto ha sido todo. Para terminar, pues si tenéis alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto, pues es momento para resolver las dudas. ¿Tenéis alguna duda? El cliente vSphere es solo para Windows. Hay una opción de montar un WebSphere Client a través de página web y poder gestionarlo. Sí, Ramón, una consulta. Vale, Ramón pregunta que si haré algún curso sobre vCloud. Se puede hacer. Tendría que prepararlo más a fondo, porque vCloud supone bastantes productos adicionales, como es vShield. Necesitas instalar obligatoriamente una Red Hat. vCloud no corre sobre otra distribución que no sea Red Hat. Y es un proceso, hay que ver temas de networking con switches distribuidos y demás, y es algo bastante más complejo. Es decir, se puede hacer perfectamente un curso de vCloud, pero haremos también, antes de llegar a vCloud, monotemáticos de switches distribuidos, de cómo funciona únicamente HA o cómo funciona DRS, porque este curso es más un curso básico para ir adentrando a la gente al mundo de la virtualización, pero me lo apunto y por supuesto que encantado de hacer un curso de vCloud. Nos pregunta Ángel que cómo licenciar sin vCenter un SXI1. Pues el licenciamiento sin vCenter lo tienes aquí. Cuando entras en el vSphere Client, tienes un apartado a nivel de host
eliges Configuration, eso nos pregunta Ángel, y aquí tienes Licenses Features. En Licensing Features eliges Edit, y aquí en Edit eliges la key que le vas a introducir. Metes la key y ya has licenciado ese host en concreto. Si en un futuro vas a utilizar vCenter Server lee esa key, esa clave, y la agrega a su gestión de licencias. Vale, el siguiente webinar nos pregunta Ruth, el siguiente webinar lo podrás descargar sin ningún problema como el primero. Y Leo, gracias por asistir, gracias a todos, nos hemos demorado 20 minutos, disculpad, pero con esto de la virtualización es bastante normal enrollarse. Nada, gracias a todos por haber asistido, podéis ver, ahora maquetaré el vídeo y nada, lo podréis ver seguramente mañana para la descarga, igual que la diapositiva la tendréis disponible ya esta noche y mañana tendréis disponible el vídeo. Recordad que el método de registro ha cambiado y nada, espero vuestros comentarios a través de Twitter en el hashtag de E2H y muchas gracias a todos y espero veros en muchos más cursos. Un saludo y gracias.